Bienvenidos, estudiantes de primer año de bachillerato, a esta nueva clase de matemática titulada Deciles y Percentiles. A lo largo de esta unidad hemos estado estudiando la estadística descriptiva y nos ha mostrado pues esa serie de tratamientos que podemos darle a los datos, entre algunos de ellos calcular medidas de posición, graficarlos en tablas y ahora estamos interesados en buscar medidas de posición. Soy el profesor Jason Figueroa. Sean bienvenidos a esta clase de matemática. La clase 2.4 titulada Deciles y Percentiles nos presenta el siguiente problema inicial. Al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos: 4, 5, 6, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 12, 11, 10, 12, 6, 7, 9, 8, 13, 14 y 15. Para esta serie de datos no agrupados, entonces, se nos pide contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias? ¿Cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencias? ¿Y cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencias? Entonces, al revisar la solución a este problema, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos y dividirlo en 20 partes iguales. Esto quiere decir que cada una de ellas equivale al 5%. Y empezamos a ubicar desde el dato menor hasta llegar al dato mayor: un 2, un 4, un 5, un 6, un 6, un 7, un 8, otro 8, un 9, un 10, un 10, un 11, otro 11, un 12, de nuevo un 12, un 13, un 13, un 14 y un 15. Así entonces tenemos nuestra serie de 20 datos ordenados desde el menor hasta el mayor. Ahora entonces quiere decir que la primera parte tiene el 5%, 10%, 15%, 20%. Por lo tanto, el 20% de los estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 5 inasistencias, como podemos ver en este gráfico, que tiene acumulado el 20%. También podemos decir para la segunda pregunta que el 60% de los estudiantes con menos inasistencias, vamos a contar del 20, 25%, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Esta posición entonces contiene acumulado el 60% de los estudiantes con menos inasistencias y tiene a lo sumo el 60%. Para la tercera pregunta, el 5% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo, como es la primera parte que vamos a contar, entonces esta sería del 5% y corresponde al valor de 2. Por lo tanto, el 5% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 2 inasistencias. La siguiente pregunta dice el 95% de los estudiantes con menos inasistencia. Entonces tendríamos que seguir contando las partes: 65, 70, 75, 80, 85, 90%. Por lo tanto, el 95% de los estudiantes con inasistencias tiene a lo sumo 14 inasistencias, que sería la penúltima parte de los datos como los hemos ordenado. Esto entonces nos lleva a pensar que una serie de datos también la podemos dividir en 10 partes iguales o en más, por ejemplo, 100 partes iguales. Por eso presentamos la siguiente definición, la cual dice de la siguiente forma: los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales con igual cantidad de datos cada una de ellas se conoce como deciles. Cada decil contendrá el 10% de los datos más que el anterior. El primero concentra el 10% de los datos, el segundo concentra el 20% de los datos y así sucesivamente, hasta el decil 9 que concentra el 90% de los datos.
Por lo tanto, como podemos ver en este diagrama, para dividir la población en 10 partes igual necesitamos 9 deciles y el mayor de ellos es el que concentra al 90% de los datos menores. De igual manera, los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales con igual cantidad de datos, cada una de ellas se conoce con el nombre de percentiles. Entonces, cada percentil concentra el 1% de los datos más que el anterior. El primero concentra el 1% de los datos, el segundo el 2% de los datos y así sucesivamente hasta el percentil 99 que concentra el 99% de los datos. Claro, para hacer un diagrama de este necesitaríamos muchas más líneas, pero podemos imaginarnos, igual que el anterior, que necesitamos 99 percentiles para dividir a la población en 100 partes iguales. Para calcular el decil D de un total de n datos, se ordenan los datos de menor a mayor y se busca el dato cuya posición se aproxime más al valor D por n dividido entre 10 partes. Análogamente, para calcular el valor del percentil P, vamos a buscar el dato cuya posición se aproxime más al percentil P multiplicado por n dividido sobre 100. Y entonces ahí vamos a buscar esta aproximación. A manera de ejemplo, ilustrémoslo. Nos piden calcular los deciles indicados en esta serie de datos y luego analizar la información que proveen estos datos. La serie que nos presentan contiene 25 datos y está enunciada tal como ha aparecido aquí en pantalla. Entonces nos piden encontrar el decil 1, el 5 y el 7 para esta muestra que tiene 25 datos. Entonces los vamos a ordenar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13 y 14. Entonces vamos a empezar por el decil 1. La fórmula dice que D por n dividido sobre 10. Entonces en este caso es el decil 1 por n que vale 25 entre 10. Y 25 entre 10 es 2.5, multiplicado por 1 queda 2.5. Por lo tanto, quiere decir que buscamos aproximadamente la posición 3, que sería el valor del decil 1 y corresponde al valor de 2, tal como lo acabamos de subrayar. Para el decil 5, entonces vamos a aplicar de nuevo la fórmula. Esto sería 5 por 25 dividido entre 10, que equivale a 12.5. Esto lo aproximamos a la posición 13. Por lo tanto, el decil 5 es la 13ª posición, es decir, es este valor 8 que hemos subrayado aquí en esta ocasión. Y para encontrar el decil 7, entonces vamos a aplicar de nuevo la fórmula. Esto es 7 por 25 sobre 10, que es 17.5. Esto se aproxima a 18. Y al hacer el conteo, la posición 18 le corresponde a este valor de 10. Por lo tanto, el decil 7 es la 18ª posición, es decir, 10. Ahora queremos analizar los datos, entonces este decil 1 quiere decir que deja detrás de sí al 10% de los datos inferiores a él. El decil 5, que es este 8, deja detrás de sí al 50% de los datos. Quiere decir que podríamos compararlo con el valor de la mediana o con el cuartil 2 que hemos aprendido en las clases anteriores. Y este decil 7 deja detrás de sí al 70% de los datos inferiores a él. Entonces este decil 7 guardaría correspondencia con el percentil 70, que también deja tras de sí al 70% de los datos inferiores a él. Ahora entonces pasemos a la parte práctica en la cual se te sugiere trabajar con estos ejercicios en el libro de texto. Espero que este video te haya ayudado para poder aprender y llevar a cabo tus tareas. Nos vemos en la próxima.